Millonario magnate dejó a su esposa en el aeropuerto pero no sabía que alguien lo estaba observando. Era una mañana soleada en Monterrey, la ciudad vibraba con su energía habitual. En una lujosa oficina con ventanales que dominaban el horizonte, un hombre de traje impecable caminaba de un lado a otro mientras hablaba por teléfono. Su nombre, Diego Salazar. No acepto excusas, dijo con voz firme, casi cortante. El contrato debe cerrarse hoy, sin excepciones. Tú sabes lo que está en juego. Diego colgó el teléfono con un gesto de impaciencia, apenas permitiéndose un segundo para respirar antes de revisar su reloj. Era un hombre acostumbrado a controlarlo todo, desde sus negocios hasta las personas que lo rodeaban. Pero esa mañana, algo lo inquietaba. No era el trabajo ni las cifras millonarias que manejaba diariamente. Era ella. Laura. Laura Salazar, su esposa, esperaba abajo, en el auto que los llevaría al aeropuerto. Habían planeado que ella viajara a Guadalajara para visitar a su familia, pero Diego tenía otros planes. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Por qué tiene que ser justo hoy?, murmuró para sí mismo, mirando hacia la puerta de su oficina como si pudiera ver a través de las paredes. Si tan solo entendiera que mi éxito es lo que mantiene todo esto en pie. Su mente racionalizaba cada decisión, cada sacrificio. Para él, el imperio que había construido era más importante que cualquier otra cosa. Incluso más importante que el matrimonio que alguna vez fue su refugio. Cuando finalmente bajó al estacionamiento, Laura estaba sentada en silencio en el asiento del pasajero. Llevaba un vestido sencillo y gafas de sol, pero su postura delataba algo más profundo, una mezcla de resignación y tristeza. «Vamos tarde», dijo Diego sin mirarla, ajustándose la corbata mientras entraba al auto. «Espero que no hayas olvidado nada». Laura giró lentamente la cabeza hacia él, quitándose las gafas. Sus ojos castaños brillaban con una mezcla de dolor y cansancio. «Diego», comenzó, su voz apenas un susurro tembloroso, «¿cuándo fue la última vez que hablamos de verdad? Sin celulares, sin reuniones interrumpiendo». Él la interrumpió con un gesto brusco, encendiendo el motor. «Ahora no, Laura. Sabes que tengo cosas importantes que atender». El auto avanzó por las calles de la ciudad, dejando atrás edificios imponentes y personas apresuradas. Laura miraba por la ventana, donde los colores vivos de los mercados callejeros contrastaban con el gris de los rascacielos. En su rostro, una lágrima solitaria resbaló, pero ella la limpió rápidamente, como si temiera que alguien pudiera verla. Diego, ajeno al mundo emocional de su esposa, mantenía la vista fija en el camino. Su mente ya estaba en la próxima junta, en los números, en el poder. Pero en algún rincón oscuro de su conciencia, una pequeña voz le advertía que algo estaba mal. Que tal vez, solo tal vez, estaba perdiendo algo más valioso que cualquier fortuna. Laura, por su parte, mantenía la mirada fija en la ventana, pero no veía realmente los paisajes que pasaban frente a ella. Su mente estaba atrapada en una tormenta interna. ¿Por qué seguía intentando salvar algo que parecía perdido? ¿Cuánto tiempo más podría soportar sentirse invisible al lado de un hombre que solo vivía para su éxito? «Diego», dijo finalmente, rompiendo el silencio con voz temblorosa, «¿te acuerdas de cómo solíamos hablar antes? De nuestros sueños, de todo lo que queríamos construir juntos». Él apretó el volante con más fuerza, pero no respondió inmediatamente. Cuando habló, su tono era frío, casi cortante. «Laura, eso fue hace años. La vida cambia. No podemos quedarnos estancados en el pasado». Ella cerró los ojos por un momento, como si esas palabras le hubieran clavado un puñal en el corazón. Cuando los abrió, su voz tenía un matiz de desesperación. «Pero yo no quiero quedarme estancada, Diego. Solo quiero ser vista. Ser escuchada». ¿Es mucho pedir? Él resopló, un gesto que a Laura le resultó devastador. Era como si cada palabra que salía de su boca fuera una molestia para él, algo que debía tolerar en lugar de valorar. «Escucha, Laura», dijo Diego, su tono ahora impregnado de impaciencia,
entiendo que quieras hablar de estas cosas, pero ahora no es el momento. Tengo compromisos importantes, gente esperando por mí. Mi tiempo vale oro. ¿Y yo?, preguntó ella, su voz apenas un susurro, pero cargada de dolor. ¿Cuánto vale mi tiempo para ti? Diego no respondió. En cambio, giró bruscamente hacia la entrada del aeropuerto, donde cientos de personas caminaban apresuradas con sus maletas. El bullicio del lugar contrastaba con el vacío que crecía entre ellos. Llegamos, anunció él, deteniendo el auto frente a la terminal. Ni siquiera se molestó en mirarla cuando añadió, que tengas buen viaje. Laura se quedó paralizada por un momento, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Sus manos temblaban mientras tomaba su bolso del asiento trasero. Antes de salir, se volvió hacia él, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Sabes, Diego, alguna vez te amé más que a nada en este mundo. Pero ya no sé quién eres. O tal vez nunca lo supe. Diego no dijo nada. Se limitó a mirar hacia adelante, evitando su mirada. Laura bajó del auto y cerró la puerta con cuidado, como si temiera hacer ruido en un mundo que ya no la escuchaba. Mientras caminaba hacia la terminal, el peso de su soledad la envolvió como una manta helada. Cada paso que daba parecía alejarla más no solo de Diego, sino de la mujer que alguna vez había sido. Una mujer llena de esperanza y sueños. Pero entonces, algo extraño ocurrió. Un hombre sentado en un banco cercano levantó su teléfono y tomó una foto de Laura, justo cuando Diego arrancaba el auto y se alejaba sin mirar atrás. El hombre, de unos 30 y tantos años, vestido con ropa casual pero con una mirada penetrante, observó la escena con atención. Luego, con una media sonrisa, escribió algo en su cuaderno. Magnate deja a su esposa en el aeropuerto, murmuró. Para sí mismo, saboreando las palabras como si ya pudiera ver los titulares en su mente. Esto va a ser interesante. Laura no notó al hombre ni su cámara. Estaba demasiado ocupada tratando de contener las lágrimas mientras entraba al edificio del aeropuerto. Pero en algún lugar dentro de ella, una chispa comenzaba a encenderse. Una chispa de indignación, de dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez merecía algo mejor. Y mientras el avión despegaba rumbo a Guadalajara, Laura miró por la ventana, viendo cómo Monterrey se hacía cada vez más pequeña. Sabía que este viaje no sería solo para visitar a su familia. Este viaje marcaría el comienzo de algo nuevo. Algo que ni ella ni Diego podían prever. Pero afuera, en las sombras del aeropuerto, Javier Morales guardaba su teléfono y sonreía. Él sabía que esta historia apenas comenzaba, y que las consecuencias de ese simple acto de egoísmo resonarían mucho más allá de lo que Diego Salazar jamás podría imaginar. En el asiento junto a ella, un niño pequeño jugaba con un avión de juguete, riendo inocentemente mientras su madre lo observaba con ternura. Laura miró la escena de reojo, sintiendo una punzada en el pecho. Recordó cuando ella y Diego hablaban de tener hijos, de construir una familia juntos. Esos sueños ahora parecían tan lejanos, tan irrealizables, que apenas podía reconocerlos como parte de su vida. ¿Qué hice mal?, se preguntó en voz baja, aunque nadie podía escucharla sobre el ruido del motor del avión. Pero justo cuando pensaba que su corazón no podía sentirse más pesado, algo inesperado ocurrió. Un mensaje llegó a su teléfono. Era de Javier Morales, el periodista que había estado observándola en el aeropuerto. Aunque Laura no sabía quién era, el mensaje decía: Señora Salazar, sé que esto puede ser inesperado, pero creo que merece que se sepa la verdad sobre cómo fue tratada hoy. Si está dispuesta a hablar, puedo ayudarla. Laura leyó el mensaje varias veces, sus manos temblando ligeramente. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía lo que había pasado? Y, más importante aún, ¿por qué querría ayudarla? Su primera reacción fue ignorarlo. Después de todo, Laura siempre había sido reservada, evitando confrontaciones o cualquier tipo de exposición pública. Pero entonces, una oleada de rabia e indignación comenzó a crecer dentro de ella.
Tal vez este era el momento de dejar de esconderse, de dejar de permitir que Diego la borrara como si fuera invisible. No, murmuró para sí misma, apretando el teléfono con fuerza. Ya basta de callar. Decidió responder, aunque con cautela. ¿Quién eres?, escribió. La respuesta llegó casi de inmediato. Soy Javier Morales, periodista. Estaba en el aeropuerto hoy y vi lo que pasó. No estoy aquí para lastimarla, señora Salazar. Solo quiero darle una voz. Laura respiró profundamente, debatiendo consigo misma. Sabía que esto podría cambiarlo todo. Si hablaba, si exponía públicamente lo que Diego había hecho, las consecuencias serían enormes. Pero también sabía que ya no podía seguir viviendo bajo la sombra de un hombre que ni siquiera la veía. Mientras tanto, en Monterrey, Diego estaba sentado en su oficina, revisando documentos y tratando de concentrarse. Pero algo lo inquietaba. No podía sacarse de la cabeza la expresión en el rostro de Laura cuando bajó del auto. Había algo diferente en ella, algo que no lograba identificar. Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Esto es ridículo, se dijo a sí mismo, tomando un sorbo de café. Ella entenderá. Siempre lo hace. Pero antes de que pudiera seguir convenciéndose, su teléfono vibró. Era una notificación de las redes sociales. Al principio, no le prestó atención, pero cuando vio el titular de una publicación viral, su sangre se heló. Magnate deja a su esposa en el aeropuerto, el lado oscuro del éxito de Diego Salazar. Diego abrió la noticia con manos temblorosas. La foto de Laura caminando hacia la terminal, sola y visiblemente afectada, ocupaba la mitad de la pantalla. Debajo, un artículo detallaba lo sucedido, citando fuentes anónimas y especulando sobre el estado de su matrimonio. ¿Qué demonios?, murmuró, su voz cargada de incredulidad y furia. Agarró su teléfono y marcó el número de Laura, pero solo obtuvo la contestadora. Intentó de nuevo, una y otra vez, pero ella no respondió. Cada tono de llamada era como un recordatorio de que había perdido el control de la situación. En el avión, Laura recibió otra notificación. Esta vez, era un mensaje de su hermana menor, Mariana. Laura. ¿Es verdad lo que están diciendo en las noticias? ¿Diego realmente te dejó en el aeropuerto? ¿Estás bien? Laura suspiró, sabiendo que ya no podía evitar enfrentar la realidad. Respondió con sinceridad, Mariana, no sé qué va a pasar, pero creo que es hora de que las cosas cambien. Ya no puedo seguir viviendo así. Cuando apagó el teléfono, miró por la ventana una vez más. Las nubes flotaban bajo el avión, vastas e infinitas. Por primera vez en años, sintió algo que no esperaba, esperanza. No sabía exactamente qué haría al llegar a Guadalajara, pero sabía que ya no volvería a ser la misma mujer que subió al avión esa mañana. Y mientras el avión continuaba su camino hacia el horizonte, Diego Salazar se encontraba atrapado en una tormenta mediática que apenas comenzaba. Su imperio, su reputación, incluso su matrimonio, estaban en juego. Pero lo que él no sabía era que esta era solo la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande. ¿Cómo pudo pasar esto?, gruñó, lanzando el teléfono sobre el escritorio con tanta fuerza que éste rebotó y cayó al suelo. Se detuvo frente a la ventana, mirando hacia la ciudad que alguna vez había dominado con su ambición. Ahora, esa misma ciudad parecía volverse en su contra. Las redes sociales estaban llenas de memes y comentarios mordaces sobre él. El magnate sin corazón, lo llamaban. Frases como, el dinero no compra decencia, y, así se trata a las mujeres cuando piensas que eres intocable. Inundaban las plataformas digitales. Pero más allá de la humillación pública, lo que realmente lo consumía era la culpa. Aunque Diego nunca lo admitiría en voz alta, una parte de él sabía que había cruzado una línea. Recordaba la mirada de Laura cuando bajó del auto, esa mezcla de dolor y resignación que ahora parecía perseguirlo como un fantasma. ¿Qué esperabas, Diego?, se preguntó en voz baja, apretando los puños.
Todo este tiempo pensando solo en ti mismo. ¿Realmente creíste que ella siempre estaría ahí? En ese momento, su asistente, Marta, entró tímidamente en la oficina. Llevaba una carpeta en las manos y una expresión preocupada en el rostro. Señor Salazar, comenzó, vacilante. Hay algo que necesita ver. Diego se giró hacia ella, su tono cortante como siempre. ¿Qué es ahora? ¿Otro titular estúpido? Marta tragó saliva antes de responder. No exactamente, señor. Es su madre. Quiere hablar con usted, en persona. Diego sintió como todo su cuerpo se tensaba. Su madre, doña Elena Salazar, era una figura respetada en la sociedad regiomontana. Era conocida por su filantropía y su carácter firme, pero también por su desprecio hacia el escándalo. Si ella quería hablar con él, significaba que las cosas estaban peor de lo que imaginaba. Dile que estaré ahí en media hora, dijo finalmente, su voz más controlada pero cargada de preocupación. Cuando llegó a la casa de su madre, una mansión colonial rodeada de jardines cuidadosamente podados, Diego casi podía sentir el peso de la desaprobación en el aire. Doña Elena lo esperaba en la sala principal, sentada en un sillón con una taza de té en las manos. Su postura era impecable, pero sus ojos reflejaban decepción. Madre, comenzó Diego, acercándose con cautela. Ella levantó una mano para interrumpirlo. No digas nada todavía, Diego. Primero quiero que entiendas algo. No te crié para ser el hombre que abandona a su esposa en un aeropuerto como si fuera un paquete incómodo. Diego sintió como las palabras de su madre lo golpeaban como un látigo. Bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Yo, no sé qué decir, madre. ¿Fue un error, un malentendido, un malentendido? Lo interrumpió ella, su tono ahora más severo. Tu comportamiento ha avergonzado a esta familia, Diego. Y lo que es peor, has lastimado a alguien que te amó incondicionalmente durante años. Laura no merece esto. Diego apretó los dientes, tratando de contener la mezcla de rabia y vergüenza que crecía dentro de él. No es tan simple, madre. ¿Tienes idea de la presión que tengo todos los días? Mis negocios, mis responsabilidades. No puedo permitirme distracciones. Doña Elena dejó la taza de té sobre la mesa con un golpe seco. Ah, claro. Tus negocios. Tus responsabilidades. Pero dime, Diego, ¿qué valor tienen todas esas cosas si pierdes a las personas que realmente importan? ¿Si te conviertes en alguien que ni siquiera tú mismo respetas? Esas palabras resonaron en la mente de Diego como un eco. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió reflexionar sobre lo que había hecho. Recordó los primeros años de su matrimonio, cuando Laura y él solían reír juntos, soñar juntos. Recordó cómo ella lo había apoyado cuando nadie más creía en él. Y entonces, una imagen aún más dolorosa apareció en su mente, Laura caminando sola hacia la terminal, con la espalda recta pero los hombros caídos bajo el peso de la decepción. La perdí, murmuró Diego, casi sin darse cuenta. Doña Elena lo miró fijamente, su expresión suavizándose ligeramente. Aún no es tarde para arreglar las cosas, hijo. Pero tienes que decidir qué es más importante, tu orgullo o tu humanidad. Diego salió de la casa de su madre con la cabeza hecha un lío. Sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba seguro de qué. Mientras conducía de regreso a su oficina, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Laura. Diego, necesitamos hablar. Cuando regrese de Guadalajara, quiero verte. Esto no puede seguir así. Diego leyó el mensaje varias veces, su corazón latiendo con fuerza. Quería responder, disculparse, prometer que todo iba a mejorar. Pero algo dentro de él le decía que ya no bastarían las palabras. Esta vez, tendría que demostrar con acciones que realmente lamentaba lo que había hecho. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse sobre Monterrey, Diego Salazar se enfrentaba a una verdad incómoda,
el éxito que tanto había perseguido no significaba nada si lo conseguía a costa de perderse a sí mismo. Mientras Diego luchaba con sus pensamientos en el auto, en otro rincón de la ciudad, Javier Morales estaba sentado frente a su computadora, con los ojos fijos en la pantalla. Los artículos sobre Diego Salazar habían explotado en las redes sociales, y su teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de colegas, fuentes anónimas e incluso algunos curiosos llenaban su bandeja de entrada. Esto es solo el comienzo, murmuró Javier para sí mismo, mientras revisaba las estadísticas de su última publicación. El titular había sido compartido miles de veces, y los comentarios seguían llegando. Algunos defendían a Laura, otros criticaban duramente a Diego, y unos pocos cuestionaban la ética del propio Javier por exponer una vida privada. Pero Javier no era un periodista cualquiera. Llevaba años investigando escándalos de figuras poderosas, y sabía que detrás de cada historia pública siempre había algo más profundo, algo oculto. Esta vez, su instinto le decía que el caso de Diego Salazar no terminaba con una simple discusión matrimonial. Tomó su cuaderno de notas y comenzó a escribir: Diego Salazar, magnate exitoso, esposo ausente. Pero, ¿qué hay detrás de su imperio? Rumores de corrupción, negocios opacos. Tal vez esta exposición sea solo la punta del iceberg. Justo entonces, su teléfono vibró. Era un mensaje de un contacto confidencial, alguien que había trabajado en varias empresas asociadas con Salazar. El mensaje decía: si buscas suciedad, investiga los contratos de Monterrey Tech. Algo huele mal allí. Javier levantó una ceja. Intrigado. Monterrey Tech era uno de los proyectos insignia de Diego, una iniciativa tecnológica que supuestamente buscaba modernizar la educación en la región. Sin embargo, si algo había aprendido Javier en su carrera, era que las mejores historias siempre estaban escondidas bajo una capa de apariencias brillantes. Decidió actuar rápido. Esa misma tarde, se reunió con un ex empleado de Monterrey Tech, un hombre llamado Raúl, que había aceptado hablar con él a cambio de anonimato. Se encontraron en un café discreto, lejos de las miradas curiosas. Gracias por venir, dijo Javier, deslizando una taza de café hacia Raúl. El hombre asintió, pero su expresión era tensa. Miró a su alrededor antes de hablar. Escucha, esto no es fácil para mí. Trabajé en Monterrey Tech durante 3 años, y vi cosas que no deberían haber pasado. Javier sacó su grabadora y la colocó sobre la mesa. Estoy aquí para escuchar. Cuéntame todo. Raúl respiró profundamente antes de comenzar. Diego Salazar presentó Monterrey Tech como un proyecto revolucionario, pero en realidad, gran parte del dinero destinado a la tecnología educativa nunca llegó a donde debía. Hubo sobornos, desvíos de fondos. Incluso escuché rumores de que algunas empresas fantasma estaban involucradas. Javier tomó nota rápidamente, su mente trabajando a toda velocidad. Esto era mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Tienes pruebas?, preguntó, su tono urgente pero cuidadoso. Raúl negó con la cabeza. No directamente. Pero sé quién puede tener acceso a esos documentos. Un contador que trabajaba en la sombra. Si logras contactarlo, tal vez puedas conseguir algo sólido. Javier guardó la información en su cuaderno, sabiendo que este era el tipo de pista que podía cambiarlo todo. Antes de despedirse, le dio a Raúl una tarjeta. Si recuerdas algo más, llámame. Y ten cuidado. La gente como Salazar no se queda quieta cuando siente que la están observando. De regreso en su oficina, Javier revisó sus notas una y otra vez. Sabía que exponer a Diego Salazar no sería fácil. El magnate tenía recursos, influencias y un ejército de abogados listos para aplastar cualquier amenaza. Pero Javier también sabía que, si jugaba bien sus cartas, podría desentrañar una red de corrupción que iba mucho más allá de un matrimonio roto. Mientras tanto, en Guadalajara, Laura caminaba por las calles de su ciudad natal, tratando de encontrar paz en medio del caos emocional que la rodeaba. Había pasado la mañana hablando con su hermana Mariana, quien la había animado a tomar una decisión drástica. Laura,
tienes que pensar en ti por una vez, le dijo Mariana, mientras ambas desayunaban en la cocina familiar. Este viaje puede ser tu oportunidad para empezar de nuevo. Laura miró por la ventana, donde los niños del vecindario jugaban en la calle. Recordó cómo solía soñar con una vida diferente, una en la que pudiera ser libre y dueña de su destino. Pero, ¿y si no soy lo suficientemente fuerte?, preguntó, su voz apenas un susurro. Mariana tomó su mano y la apretó con firmeza. Lo eres, hermana. Solo necesitas creerlo tú misma. Esa noche, Laura recibió otro mensaje de Javier Morales. Esta vez, fue más directo. Señora Salazar, entiendo que esto es difícil, pero creo que juntos podemos exponer la verdad sobre Diego. No solo sobre lo que pasó en el aeropuerto, sino sobre quién es realmente. ¿Está dispuesta a ayudarme? Laura leyó el mensaje varias veces, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que dar ese paso significaría enfrentarse a Diego de una manera que nunca había hecho antes. Pero también sabía que ya no podía seguir viviendo en silencio. Es hora de que alguien lo detenga, murmuró, respondiendo finalmente. Estoy lista. Y así, mientras Javier seguía su investigación y Laura tomaba una decisión que cambiaría su vida para siempre, las piezas del rompecabezas comenzaban a alinearse. El mundo de Diego Salazar, construido sobre secretos y mentiras, estaba a punto de derrumbarse. ¿Realmente estoy lista para esto?, se preguntó en voz baja, mirando hacia el horizonte. Antes de que pudiera responderse a sí misma, su teléfono vibró sobre la mesa. Era otro mensaje de Javier Morales. Señora Salazar, he avanzado en mi investigación. Creo que lo que descubrí podría cambiarlo todo. Necesito hablar con usted lo antes posible. Laura sintió un nudo en el estómago. Sabía que cada paso que daba la acercaba más a un enfrentamiento inevitable con Diego, pero también sabía que ya no podía retroceder. Respiró profundamente y respondió, estoy en Guadalajara. Podemos hablar por videollamada si es necesario. Minutos después, Javier apareció en la pantalla de su teléfono. Su rostro reflejaba determinación, pero también una preocupación genuina. Gracias por aceptar hablar conmigo, dijo Javier sin preámbulos. Lo que voy a mostrarle no es fácil, pero creo que tiene derecho a saberlo. Laura asintió, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba lo que él tenía que decir. Javier compartió su pantalla y comenzó a mostrar documentos y correos electrónicos filtrados. Eran contratos, transferencias bancarias sospechosas y mensajes internos de la empresa de Diego. Laura observaba con incredulidad cómo las piezas del rompecabezas encajaban, revelando un patrón claro de corrupción y abuso de poder. Diego ha estado desviando fondos públicos destinados a proyectos educativos, explicó Javier, su tono serio pero cuidadoso. Utilizó empresas fantasma para ocultar el dinero y financiar otros negocios personales. Esto no solo es ilegal, sino que también ha afectado a miles de personas que confiaron en él. Laura sintió como su mundo se tambaleaba. Había sospechado durante años que algo no estaba bien en los negocios de Diego, pero nunca imaginó que fuera algo tan grande, tan devastador. Yo no puedo creerlo, murmuró, llevándose una mano al pecho como si tratara de calmar el dolor que sentía dentro. ¿Cómo pudo hacer esto? Javier guardó silencio por un momento, permitiéndole procesar la información. Lo siento mucho, señora Salazar. Sé que esto debe ser difícil de digerir. Pero quiero que entienda algo, esto no es solo sobre Diego. Es sobre todas las personas que han sido lastimadas por sus acciones. Usted tiene la oportunidad de ayudarme a exponer la verdad. Laura cerró los ojos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Por un lado, sentía rabia hacia Diego por todo el daño que había causado. Por otro, aún quedaban fragmentos de amor y lealtad en su corazón, recordándole los años que habían compartido juntos. No sé si soy lo suficientemente fuerte para hacer esto, admitió finalmente, su voz temblorosa. Fue mi vida entera. Pero también sé que no puedo seguir siendo cómplice de sus errores. Javier asintió,
mostrando comprensión. No tiene que decidirlo todo ahora. Solo quiero que sepa que estoy aquí para ayudarla. Juntos podemos asegurarnos de que la verdad salga a la luz. Cuando terminaron la llamada, Laura se quedó en silencio, mirando hacia el cielo. Sentía como si estuviera parada en el borde de un precipicio, a punto de dar un salto que cambiaría su vida para siempre. Pero, por primera vez en años, también sentía algo más: poder. El poder de elegir, de actuar, de dejar de ser una víctima de las circunstancias. Mientras tanto, en Monterrey, Diego estaba sentado en su oficina, rodeado de papeles y documentos que intentaba revisar, pero su mente estaba en otro lugar. Los titulares seguían apareciendo, uno tras otro, y su reputación estaba siendo arrastrada por el lodo. Sus socios comenzaban a distanciarse, algunos incluso habían cancelado reuniones importantes. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, su teléfono sonó. Era su abogado. «Diego, tenemos un problema», dijo el hombre, su tono grave. «Alguien ha presentado una denuncia formal ante las autoridades. Están investigando los contratos de Monterrey Tech». Diego sintió como todo el aire abandonaba sus pulmones. Se levantó de golpe, caminando hacia la ventana con pasos rápidos. «¿Qué? Eso es imposible. ¿Quién está detrás de esto?». El abogado vaciló antes de responder. «Aún no lo sabemos, pero es alguien bien informado. Tienen pruebas sólidas, Diego. Esto va a ser complicado». Diego apretó los puños, su mente trabajando a toda velocidad. Sabía que alguien lo estaba atacando, pero no podía imaginar quién ni por qué. Sin embargo, una cosa era segura: no iba a rendirse sin luchar. «Arregla esto», ordenó, su voz cargada de ira. «No importa el costo. Haz lo que sea necesario». Pero mientras colgaba el teléfono, una sombra de duda cruzó su rostro. Por primera vez, Diego Salazar comenzaba a cuestionar si realmente podía controlarlo todo. Y mientras el sol se ponía sobre ambas ciudades, Laura y Diego se encontraban en extremos opuestos de una batalla que apenas comenzaba. Una batalla que no solo pondría a prueba su relación, sino también sus propios valores y decisiones. «¿Qué nos pasó?», se preguntó en voz alta, sosteniendo una foto de ambos durante su boda. En ese entonces, todo parecía perfecto. Pero ahora, al mirar esa imagen, solo podía ver las grietas invisibles que habían estado creciendo entre ellos durante años. Su hermana Mariana entró en la sala, notando inmediatamente la melancolía en el rostro de Laura. «¿Estás bien?», preguntó, sentándose a su lado. Laura dejó escapar un suspiro profundo antes de responder. «No lo sé, Mari. A veces miro hacia atrás y me pregunto si debí haberme dado cuenta antes. Si debí haber hecho algo diferente». Mariana puso una mano sobre el hombro de su hermana, ofreciéndole apoyo silencioso pero firme. «Tú no tienes la culpa de nada de esto, Laura. Tú eres la víctima aquí. Lo que hizo Diego, abandonarte en el aeropuerto, esconder secretos tan grandes. Eso no tiene justificación». Laura asintió lentamente, aunque aún no parecía convencida del todo. «Lo sé, pero aún así, duele. Duele saber que la persona con la que compartí mi vida durante tanto tiempo ya no es quien yo pensaba que era». Mientras hablaban, el teléfono de Laura vibró sobre la mesa. Era otro mensaje de Javier Morales. «Señora Salazar, tengo algo importante que mostrarle. Mañana publicaré un artículo que podría cambiarlo todo. Necesito su autorización para incluir su testimonio». Laura leyó el mensaje varias veces, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Sabía que este era el momento decisivo. Si daba su permiso, no habría vuelta atrás. Su vida privada, su matrimonio, todo quedaría expuesto ante el mundo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Mariana, observándola con atención. Laura cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar la fuerza dentro de sí misma. «Voy a hacerlo», respondió finalmente, su voz temblorosa pero decidida. «Ya no puedo seguir callando.
Es hora de que alguien detenga a Diego. Al día siguiente, el artículo de Javier fue publicado. El titular era contundente: el imperio de Diego Salazar, corrupción, mentiras y el costo humano de su éxito. La pieza incluía no solo los documentos filtrados, sino también un testimonio exclusivo de Laura. En Monterrey, Diego estaba desayunando en su oficina cuando uno de sus asistentes irrumpió con urgencia. «Señor Salazar, necesita ver esto», dijo el hombre, extendiéndole una tableta con el artículo de Javier. Diego comenzó a leer, su expresión oscureciéndose con cada palabra. Cuando llegó al testimonio de Laura, sintió como algo dentro de él se rompía. «¿Cómo pudo hacerme esto?», murmuró, su voz cargada de incredulidad y rabia. Agarró su teléfono y marcó el número de Laura, pero esta vez, ella contestó. «¿Por qué, Laura?», preguntó Diego, su tono mezcla de ira y dolor. «¿Cómo pudiste hablar con ese periodista?». Laura respiró profundamente antes de responder, asegurándose de que su voz fuera firme. «Porque ya no podía quedarme callada, Diego. No después de todo lo que has hecho. Esto no es solo sobre nosotros, es sobre todas las personas que has lastimado con tus decisiones». Diego apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Tú no entiendes nada. Todo lo que hice fue para proteger lo que construimos». «No, Diego», interrumpió Laura, su voz ahora más fuerte. «Lo que construiste fue un imperio sobre mentiras. Y yo ya no quiero formar parte de eso». Cuando colgó, Diego se quedó en silencio, mirando fijamente hacia la nada. Sentía como si el suelo bajo sus pies estuviera desmoronándose. Por primera vez en su vida, no tenía control sobre lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, en Guadalajara, Laura dejó su teléfono sobre la mesa y se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que finalmente estaba tomando las riendas de su vida. Javier llamó más tarde para felicitarla. «Hiciste lo correcto, Laura. Este es solo el comienzo». «Lo sé», respondió ella, su voz llena de determinación. «Pero todavía queda mucho por hacer». Y mientras el artículo seguía generando olas en las redes sociales y los medios de comunicación, Laura comenzó a planear su próximo movimiento. Sabía que esta era su oportunidad no solo de exponer la verdad, sino también de reconstruirse a sí misma. El mundo de Diego Salazar estaba a punto de cambiar para siempre, pero Laura también estaba lista para escribir un nuevo capítulo en su propia historia. Una mañana, mientras caminaba por el mercado local de Guadalajara, Laura se detuvo frente a un puesto de flores. El aroma dulce de los jazmines le recordó a su abuela, una mujer fuerte y sabia que siempre le había enseñado a mantener la cabeza en alto, sin importar las circunstancias. Laura compró un ramo pequeño y lo llevó consigo mientras regresaba a casa. Al llegar, encontró a Mariana sentada en la sala, hojeando una revista. Al verla entrar, su hermana levantó la vista y sonrió. «¿Flores? ¿Para quién son?», preguntó Mariana con curiosidad. Laura dejó el ramo sobre la mesa y suspiró. «Para mí, o tal vez para recordarme quién soy. A veces siento que me he perdido en todo esto». Mariana se acercó y tomó las manos de su hermana. «No te has perdido, Laura. Solo estás encontrando una versión de ti misma que quizás olvidaste por completo». Laura asintió lentamente, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. «Es solo que, hay momentos en los que todavía siento algo por él, Mari. No odio a Diego, pero tampoco puedo perdonarlo. Es como si mi corazón y mi mente estuvieran en guerra». Mientras hablaban, el teléfono de Laura vibró. Era un mensaje de Javier Morales. «Laura, necesito verte. Tengo algo importante que mostrarte». Ella frunció el ceño, preocupada pero intrigada. Respondió rápidamente: «Estoy en Guadalajara. Puedes venir aquí si es urgente». Javier llegó esa tarde, con una carpeta bajo el brazo y una expresión que reflejaba tanto entusiasmo como precaución.
Se sentó frente a Laura en la sala y abrió la carpeta. He encontrado algo más, dijo sin preámbulos. Algo que podría cambiarlo todo aún más. Laura lo miró fijamente, sintiendo como su corazón comenzaba a latir con fuerza. ¿Qué es? Javier sacó unos documentos y los deslizó hacia ella. Estos son registros de transacciones bancarias internacionales. Parece que Diego ha estado moviendo dinero fuera del país durante años. Y no estamos hablando de pequeñas sumas, Laura. Estamos hablando de millones. Laura se quedó sin aliento, sus manos temblando mientras revisaba los documentos. Cada número, cada firma, era una prueba irrefutable de la magnitud de la corrupción de Diego. ¿Cómo pudo hacer esto?, murmuró, su voz apenas audible. ¿Cómo pudo mentir tan descaradamente? Javier colocó una mano sobre la de ella, intentando ofrecer algo de consuelo. No tienes que entenderlo todo ahora, Laura. Lo importante es que tenemos suficiente para presionar a las autoridades. Esto podría llevarlo ante la justicia. Laura cerró los ojos, tratando de procesar todo lo que estaba ocurriendo. Sabía que esta nueva revelación significaba que ya no había vuelta atrás. Diego no solo había traicionado su matrimonio, había traicionado a toda una sociedad. Está bien, dijo finalmente, su voz firme a pesar del torbellino de emociones dentro de ella. Haz lo que tengas que hacer. Ya no puedo protegerlo. Javier asintió, guardando los documentos de nuevo en la carpeta. Gracias por tu valentía, Laura. Sé que no ha sido fácil para ti. Cuando Javier se fue, Laura se quedó sola en la sala, mirando el ramo de flores que había comprado. Sentía una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que este era el principio del fin para Diego, pero también sabía que este proceso la obligaría a confrontar partes de sí misma que había ignorado durante años. Esa noche, mientras cenaba con Mariana, Laura decidió abrirse completamente. Mari, ¿crees que soy una mala persona por sentirme así? Por momentos, siento que estoy destruyendo lo que alguna vez amé. Mariana dejó su tenedor y miró a su hermana con ternura. No, Laura. No eres mala por sentir eso. Pero recuerda algo, el amor no significa permitir que alguien te lastime una y otra vez. Amar también es tener el coraje de decir, basta, cuando es necesario. Esas palabras resonaron profundamente en Laura. Sabía que su hermana tenía razón, pero eso no hacía que el camino fuera menos difícil. Mientras tanto, en Monterrey, Diego estaba atrapado en una tormenta mediática y legal que parecía no tener fin. Sus socios comerciales lo habían abandonado, sus cuentas bancarias estaban siendo investigadas y su reputación estaba en ruinas. En un momento de desesperación, llamó a su madre. «Madre, ¿qué hago?», preguntó, su voz cargada de angustia. «Todo está cayendo a pedazos». Doña Elena escuchó en silencio antes de responder. «Diego, esto es el resultado de tus decisiones. Durante años, te advertí que no podías construir un imperio sobre mentiras. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias». Diego colgó el teléfono, sintiéndose más solo que nunca. Sabía que su madre tenía razón, pero eso no aliviaba el peso que sentía sobre sus hombros. Y mientras el sol se ponía sobre ambas ciudades, Laura y Diego se encontraban en extremos opuestos de una batalla que estaba redefiniendo sus vidas. Para Laura, era un camino hacia la libertad y la redención personal. Para Diego, era un descenso hacia la verdad que había intentado ocultar durante tanto tiempo. ¿Qué estoy haciendo realmente?, se preguntó en voz baja, sus ojos fijos en el horizonte. ¿Estoy buscando justicia, o simplemente me estoy vengando? Mariana apareció detrás de ella, envuelta en una bata ligera. Se sentó a su lado sin decir una palabra, dejando que el silencio hablara por sí solo. Finalmente, Laura rompió el mutismo. A veces siento que estoy haciendo lo correcto, Mari. Pero otras veces, me pregunto si no estoy siendo egoísta. Tal vez debería haber intentado salvar mi matrimonio en lugar de exponerlo todo.
Mariana tomó su mano y la apretó con suavidad. Laura, escúchame bien. No hay nada egoísta en querer ser libre, en buscar justicia para ti y para los demás que han sido lastimados por Diego. Esto no es venganza, es un acto de valentía. Las palabras de Mariana resonaron profundamente en Laura, pero aún así, no podía evitar sentir una punzada de culpa. Había momentos en los que recordaba los buenos tiempos con Diego, las risas compartidas, los sueños que alguna vez tejieron juntos. Esa parte de él seguía ahí, atrapada bajo capas de ambición y errores. Pero, ¿y si aún queda algo de aquel Diego? ¿Y si todavía hay una oportunidad para arreglarlo todo? Murmuró, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma más que a su hermana. Mariana suspiró, sabiendo que Laura necesitaba enfrentar esa pregunta sola. Eso es algo que solo tú puedes decidir, Laura. Pero te conozco, hermana. Sé que ya no puedes volver a vivir bajo su sombra. Lo que él hizo no fue solo un error, fue una traición. Tienes derecho a elegir tu propio camino, aunque eso signifique dejar atrás lo que una vez fue. Laura asintió lentamente, aunque las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Sabía que Mariana tenía razón, pero aceptarlo era mucho más difícil de lo que imaginaba. Mientras tanto, en Monterrey, Diego estaba encerrado en su oficina, rodeado de papeles y documentos que ya no parecían tener sentido. Su teléfono sonaba constantemente, pero él lo ignoraba. Cada llamada era otra amenaza, otro recordatorio de que su imperio estaba desmoronándose. En un momento de desesperación, decidió hacer algo que nunca pensó que haría, llamó a Laura. El teléfono vibró en la mesa del balcón, y Laura lo miró con una mezcla de sorpresa y temor. Dudó por un instante antes de responder. ¿Qué quieres, Diego?, preguntó, su voz firme pero cargada de tensión. Diego respiró profundamente antes de hablar, como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra. Laura, sé que he cometido muchos errores. No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Laura cerró los ojos, luchando contra las emociones que esas palabras despertaban en ella. ¿Crees que una disculpa puede arreglar todo lo que has hecho, Diego? ¿Todo el daño que has causado? Diego guardó silencio por un momento, su voz temblorosa cuando finalmente respondió. No, no creo que pueda arreglarlo todo. Pero quiero intentarlo. Quiero intentar reparar lo que rompí, Laura. Tú significas mucho para mí. Laura sintió como su corazón se partía en dos. Por un lado, quería creerle, quería aferrarse a la esperanza de que el hombre que alguna vez amó aún existía. Pero por otro lado, sabía que las palabras no bastaban. Diego, dijo finalmente, su voz más suave pero aún firme, no se trata solo de nosotros. Se trata de todas las personas que has lastimado con tus decisiones. No puedo ignorar eso. Ya no. Diego apretó el teléfono con fuerza, sintiendo como las últimas briznas de control se le escapaban de las manos. Entonces, ¿esto es todo? ¿Es el final? Laura respiró profundamente, sabiendo que esta era una de las decisiones más difíciles que jamás tomaría. Sí, Diego. Creo que lo es. Cuando colgó, Laura dejó caer el teléfono sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos, permitiéndose llorar por primera vez en días. Era un llanto de duelo, de pérdida, pero también de liberación. Sabía que este era el fin de una etapa, pero también el comienzo de otra. Mientras tanto, en Monterrey, Diego se quedó paralizado frente a la ventana de su oficina, observando cómo el sol se elevaba sobre la ciudad que alguna vez dominó. Por primera vez en años, sintió el peso abrumador de sus acciones. Todo lo que había construido estaba desmoronándose, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. ¿Qué he hecho?, se preguntó en voz baja, sus ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Pero en ese momento de vulnerabilidad, algo cambió dentro de él. Tal vez era demasiado tarde para salvar su matrimonio, tal vez era demasiado tarde para redimirse ante el mundo. Pero entendió algo importante,
si quería sobrevivir a esto, tendría que enfrentar sus errores de frente, sin excusas ni evasivas. Y mientras el día avanzaba, ambos personajes se encontraban en puntos de inflexión cruciales. Para Laura, era el momento de reconstruirse a sí misma, de encontrar una nueva vida más allá de las sombras del pasado. Para Diego, era el comienzo de un viaje hacia la redención, aunque no supiera si alguna vez sería perdonado. Sus manos temblaron ligeramente mientras deslizaba el cajón. Dentro, encontró una carta amarillenta, doblada cuidadosamente y atada con un listón desgastado. En la parte superior, una letra elegante pero familiar rezaba: para quien necesite recordar quién es. Laura sonrió involuntariamente al reconocer la caligrafía de su abuela. Desató el listón con cuidado y comenzó a leer las palabras que habían sido escritas décadas atrás. Querida niña, decía la carta, si estás leyendo esto, es porque te encuentras en un momento de tu vida donde sientes que has perdido el rumbo. Quiero que sepas que eso está bien, todos nos perdemos alguna vez. Pero recuerda esto, la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que lo haces. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Tú eres digna de amor, respeto y felicidad. Y si alguien no puede ver eso, entonces esa persona no merece estar en tu camino. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Laura antes de que terminara de leer. Las palabras de su abuela resonaban en su corazón como si hubieran sido escritas justo para este momento. Era como si su abuela estuviera allí, abrazándola desde el pasado y recordándole quién era realmente. Mariana entró en la habitación y notó inmediatamente el estado emocional de su hermana. ¿Qué tienes ahí?, preguntó con suavidad, acercándose. Laura le mostró la carta sin decir una palabra. Mariana la leyó en silencio, y cuando terminó, sus ojos también estaban húmedos. Abuela siempre supo cómo llegar al corazón de las personas, dijo Mariana, sonriendo a través de las lágrimas. Esto es exactamente lo que necesitas escuchar ahora. Laura asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tienes razón. Me siento diferente. Como si algo dentro de mí se hubiera despertado. Abuela tenía razón, no puedo seguir dejando que Diego, o nadie más, me haga sentir invisible. Mariana la abrazó con fuerza. Eso es, Laura. Esa es mi hermana. Ahora solo tienes que seguir adelante, paso a paso. Esa noche, Laura tomó una decisión. Sabía que no podía quedarse atrapada en el pasado ni en el dolor que Diego le había causado. Decidió escribir una carta propia, dirigida a sí misma, como una forma de compromiso con su nueva vida. En ella, plasmó sus pensamientos más profundos, sus esperanzas y su determinación de no volver a ser víctima de nadie. Al día siguiente, Laura recibió una llamada inesperada. Era Javier Morales. Laura, ¿cómo estás?, preguntó él, su tono mucho más suave que de costumbre. Mejor, gracias, respondió ella, sorprendida por lo sincera que sonaba su voz. He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. Javier hizo una pausa antes de continuar. Escucha, sé que esto ha sido difícil para ti. Pero quiero que sepas que hay algo más que podrías hacer, algo que podría marcar una diferencia real. El corazón de Laura se aceleró. ¿Qué es? Hay una organización que ayuda a mujeres que han sido víctimas de abuso emocional y manipulación en relaciones de poder. Están interesados en tu historia, Laura. Creo que podrías convertirte en una voz importante para ellas. Laura sintió un nudo en la garganta. Nunca había pensado en sí misma como una líder o una inspiración para otras mujeres, pero las palabras de Javier encendieron algo dentro de ella. Lo pensaré, dijo finalmente, aunque ya sabía que probablemente diría que sí. En Monterrey, Diego estaba sentado en su oficina, rodeado de documentos legales y cartas de renuncia de socios comerciales. Su mundo se desmoronaba rápidamente, pero esta vez, no intentó detenerlo. En cambio, decidió hacer algo que nunca había hecho antes, enfrentar su realidad. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Hola, madre, dijo cuando ella contestó.
necesito hablar contigo. Doña Elena escuchó en silencio mientras Diego le explicaba todo, los errores, las mentiras, el daño que había causado a tantas personas, incluida Laura. No sé cómo arreglar esto, madre, admitió, su voz temblorosa. Pero quiero intentarlo. Necesito intentarlo. Doña Elena guardó silencio por un momento antes de responder. Diego, el primer paso hacia la redención es aceptar tus errores. Lo que sigue no será fácil, pero si realmente quieres cambiar, entonces comienza ayudando a quienes has lastimado. Eso es lo único que puede devolverte algo de paz. Diego colgó el teléfono con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que el camino que tenía por delante sería largo y lleno de obstáculos, pero también entendió que no podía seguir huyendo de sus acciones. Y mientras Laura comenzaba a imaginar un futuro lleno de posibilidades, y Diego daba los primeros pasos hacia la redención, ambos personajes se encontraban en un punto de transformación. El destino aún no había decidido si sus caminos volverían a cruzarse, pero una cosa era segura, ninguno de los dos volvería a ser la misma persona que antes. Diego Salazar bajo la lupa, el fin de una era, o el magnate que vendió sueños rotos. Cada artículo era como un golpe más al orgullo que alguna vez lo había definido. Una mañana, mientras caminaba por los pasillos vacíos de su oficina, muchos empleados ya habían renunciado o sido despedidos, Diego se detuvo frente a una ventana que daba a la ciudad. Monterrey, que alguna vez le pareció un lienzo donde podía pintar su grandeza, ahora se sentía ajena, hostil. Su reflejo en el cristal mostraba un hombre demacrado, con ojeras profundas y una expresión de derrota que no podía ocultar. ¿Qué hice mal?, se preguntó en voz baja, aunque sabía que la respuesta era más compleja de lo que quería admitir. En ese momento, un mensaje llegó a su teléfono. Era de uno de sus socios comerciales más cercanos, alguien a quien había considerado casi un amigo. Diego, necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control. Diego respiró profundamente antes de responder. Estoy en mi oficina. Ven cuando quieras. Minutos después, el hombre entró, visiblemente nervioso. Se llamaba Carlos Márquez, y había sido parte del círculo íntimo de Diego durante años. Pero ahora, su lealtad parecía tambalearse. Diego, comenzó Carlos, sentándose frente a él, esto ya no es solo sobre ti. Están investigando a todos nosotros. Si caes, todos caemos contigo. Diego apretó los puños, tratando de contener la frustración que crecía dentro de él. No puedes abandonarme ahora, Carlos. Tú sabes que todo esto fue por el bien del negocio. Carlos lo interrumpió, su tono más firme de lo habitual. No, Diego. No puedo seguir siendo parte de esto. Lo siento, pero tengo una familia que proteger. Esto ya no tiene solución. Cuando Carlos se fue, dejando tras de sí un silencio aplastante, Diego sintió como algo dentro de él se rompía definitivamente. Había perdido no solo su fortuna, sino también las pocas personas en quienes confiaba. Esa noche, incapaz de dormir, Diego decidió hacer algo que nunca pensó que haría, visitar a Laura. Sabía que ella estaba en Guadalajara, y aunque no tenía garantías de que lo recibiría, necesitaba intentarlo. Algo dentro de él le decía que si quería recuperar algo de su humanidad, debía enfrentarla cara a cara. Al llegar a Guadalajara, Diego condujo hasta la casa familiar de Laura. Aparcó el auto a unas cuadras de distancia, temiendo que ella lo rechazara incluso antes de verlo. Caminó lentamente hacia la entrada, cada paso pesado con la carga de sus errores. Cuando tocó la puerta, fue Mariana quien abrió. Su expresión cambió de sorpresa a irritación en cuestión de segundos. ¿Qué haces aquí?, preguntó, cruzándose de brazos. Necesito hablar con Laura, respondió Diego, su voz baja pero firme. Por favor. Mariana lo miró con recelo antes de asentir. Espera aquí. Minutos después, Laura apareció en la puerta. Su rostro era una mezcla de sorpresa y cautela. Diego, dijo simplemente, sin moverse de su lugar. Laura,
Sé que no tengo derecho a estar aquí, comenzó él, su voz temblorosa. Pero necesitaba verte. Necesitaba decirte que lo siento. De verdad lo siento. Laura lo observó en silencio, procesando sus palabras. Podía ver en sus ojos que esta vez, Diego no estaba fingiendo. Había algo genuino en su dolor, algo que nunca había visto antes. ¿Qué esperas lograr viniendo aquí, Diego? Preguntó finalmente, su voz calmada pero cargada de emociones contenidas. Diego bajó la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. No espero nada, Laura. Solo quiero que sepas que entiendo lo que he hecho. Entiendo el daño que te causé, y que no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que estoy tratando de cambiar. Estoy tratando de ser una mejor persona. Laura lo miró fijamente, su corazón dividido entre la compasión y la desconfianza. Finalmente, habló, Diego, no sé si puedes cambiar realmente. Tal vez puedas redimirte ante el mundo, ante las personas que lastimaste. Pero entre nosotros, eso se acabó. Ya no podemos volver atrás. Diego asintió lentamente, aceptando la realidad de sus palabras. Lo entiendo, dijo, su voz apenas un susurro. Solo espero que algún día encuentres la paz que mereces. Se quedaron en silencio por un momento, dos personas que alguna vez compartieron tanto, ahora separadas por un abismo imposible de cruzar. Finalmente, Diego dio un paso atrás. Gracias por escucharme, Laura. Eso es todo lo que necesitaba. Cuando Diego se alejó, Laura cerró la puerta lentamente, apoyándose contra ella mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Sabía que esta era la última vez que lo vería, y aunque dolía, también sentía una profunda sensación de liberación. En los días siguientes, Diego comenzó a trabajar como voluntario en un centro comunitario de Monterrey, ayudando a personas afectadas por la pobreza y la injusticia. Era su forma de intentar reparar, aunque fuera mínimamente, el daño que había causado. Aunque muchos lo criticaban y otros lo ignoraban, Diego sabía que este era el primer paso hacia una redención que tal vez nunca sería completa. Y mientras Laura continuaba reconstruyendo su vida, trabajando con la organización que Javier le había presentado, ambos personajes entendieron algo importante: el pasado no podía cambiarse, pero el futuro aún estaba por escribirse. El aire fresco de la tarde en Guadalajara acariciaba el rostro de Laura mientras ella caminaba hacia la casa de su infancia. Había pasado semanas llenas de emociones encontradas, pero ahora sentía que finalmente estaba lista para enfrentar lo que había estado evitando, una conversación definitiva con Diego. Aunque sabía que no había vuelta atrás para ellos como pareja, también entendía que necesitaban cerrar este capítulo de sus vidas. Diego, por su parte, había llegado temprano a la casa. Estaba sentado en el jardín trasero, observando las flores que alguna vez Laura había cuidado con tanto cariño. Su mente estaba llena de recuerdos, algunos dulces, otros amargos. Cada rincón de ese lugar le recordaba los momentos que habían compartido juntos, y aunque intentaba mantenerse fuerte, podía sentir cómo las emociones amenazaban con desbordarlo. Cuando Laura apareció en el umbral del jardín, Diego se levantó lentamente. Sus miradas se encontraron por un instante, y aunque ambos querían decir algo, las palabras parecían atascadas en sus gargantas. Gracias por venir, dijo Diego finalmente, su voz cargada de vulnerabilidad. Sé que no merezco esto. Laura avanzó unos pasos, deteniéndose a una distancia prudente. No hago esto por ti, Diego. Lo hago por mí. Necesito entender, cerrar este capítulo de mi vida. Diego asintió, sabiendo que ella tenía razón. Respiró profundamente antes de hablar. Laura, sé que lo que hice fue imperdonable. No solo te lastimé a ti, sino también a muchas otras personas. Y aunque nada de lo que diga puede cambiar eso, quiero que sepas que nunca quise herirte. Cuando comencé a construir mi imperio, pensé que era lo mejor para nosotros. Pero en algún momento, me perdí a mí mismo. Laura escuchó en silencio, sintiendo como cada palabra tocaba fibras sensibles dentro de ella. Sabía que Diego estaba siendo sincero,
pero eso no aliviaba el peso de todo lo que había pasado. Diego, respondió finalmente, su voz suave pero firme, lo que más me duele no es solo lo que hiciste, sino que dejaste de verme. Me convertí en un accesorio de tu vida, alguien que simplemente estaba ahí mientras tú perseguías tus sueños. ¿Alguna vez pensaste en los míos? Diego bajó la mirada, incapaz de sostener la de Laura. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. No, admitió con voz temblorosa. Estaba tan obsesionado con el éxito que olvidé lo más importante, a ti. Y ahora, cuando miro hacia atrás, veo todas las oportunidades que desperdicié para ser el esposo que merecías. Laura sintió un nudo en la garganta, pero sabía que no podía retroceder ahora. Lo que más me duele es que ya no puedo confiar en ti, Diego. Confianza es la base de todo, y tú la rompiste. No importa cuánto lo intentes, no podemos regresar a lo que éramos. Diego asintió lentamente, aceptando la verdad de sus palabras. Sabía que Laura tenía razón, pero eso no hacía que fuera menos doloroso. Entonces, ¿qué sigue para ti?, preguntó él, su voz apenas un susurro. ¿Qué harás ahora? Laura respiró profundamente antes de responder. Voy a seguir adelante, Diego. He decidido trabajar con esa organización que Javier me presentó. Quiero ayudar a otras mujeres que han pasado por lo que yo viví. Es mi forma de sanar y de asegurarme de que nadie más tenga que pasar por esto sola. Diego sintió una mezcla de admiración y tristeza al escucharla. Laura estaba encontrando su propósito, mientras él seguía luchando por encontrar el suyo. Eso es increíble, Laura, dijo sinceramente. Me alegra saber que estás haciendo algo tan importante. Ojalá hubiera hecho más para apoyarte cuando todavía estábamos juntos. Laura lo miró directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Tal vez no pudimos salvar nuestro matrimonio, Diego, pero eso no significa que no puedas salvar algo de ti mismo. Sigue trabajando en quien quieres ser. Tal vez algún día encuentres paz. Esas palabras resonaron profundamente en Diego. Sabía que Laura tenía razón, no podía cambiar el pasado, pero aún tenía la oportunidad de construir un futuro diferente. Se quedaron en silencio por un momento, dos personas que alguna vez fueron inseparables, ahora paradas al borde de caminos completamente diferentes. Finalmente, Diego extendió su mano hacia Laura. Gracias por escucharme, Laura. Por permitirme decir lo que necesitaba decir. No sé si algún día podrás perdonarme, pero espero que encuentres toda la felicidad que mereces. Laura dudó por un instante, pero finalmente tomó su mano. Fue un gesto breve, pero cargado de significado. Una despedida silenciosa, pero también una promesa de seguir adelante. Cuando Diego se alejó, Laura se quedó en el jardín, observando cómo su figura desaparecía en la distancia. Sentía una mezcla de tristeza y alivio, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que había estado abierta durante demasiado tiempo. Mientras tanto, Diego caminaba lentamente hacia su auto, sintiendo como el peso de años de errores comenzaba a aligerarse, aunque solo fuera un poco. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero también entendió algo importante: tal vez no podía recuperar lo que había perdido, pero aún podía intentar ser alguien mejor. Y mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, ambos personajes se preparaban para escribir nuevos capítulos en sus vidas, separados pero conectados por las lecciones aprendidas y las decisiones difíciles que habían tomado. Una tarde, mientras preparaba una charla para un grupo de mujeres en una comunidad cercana, Mariana entró a la sala con una sonrisa orgullosa en el rostro. Laura, tienes que ver esto, dijo, entregándole una tableta. En la pantalla, había un artículo reciente sobre ella, Laura Salazar, de Esposa Invisible a Voz de Cambio. El artículo destacaba su transformación personal y su compromiso con la causa de las mujeres marginadas. Incluso incluía testimonios de algunas de las mujeres a quienes había ayudado, quienes hablaban de cómo Laura les había devuelto la esperanza. Laura leyó el artículo en silencio, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Nunca había buscado ser el centro de atención,
pero ahora entendía que su historia podía servir como un faro de esperanza para otras personas. No puedo creer que esto esté pasando, murmuró, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. Nunca pensé que podría hacer algo así. Mariana se acercó y la abrazó con fuerza. Lo estás haciendo, hermana. Y no solo eso, lo estás haciendo increíblemente bien. Mira cuántas vidas ya has tocado. Laura asintió, sintiendo como su corazón se llenaba de una sensación de propósito que nunca antes había experimentado. Sabía que este era el camino que debía seguir, y que cada paso que daba la alejaba más del dolor del pasado. Esa noche, después de la charla en la comunidad, una joven se acercó a Laura con timidez. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. Señora Salazar, comenzó, su voz temblorosa, gracias por compartir su historia. Me hizo darme cuenta de que no estoy sola, y que puedo salir adelante. Laura tomó las manos de la joven y las apretó con suavidad. No estás sola, y nunca lo estarás. Todas hemos estado donde tú estás ahora. Pero créeme, hay luz al final del túnel. Solo tienes que dar el primer paso. La joven asintió, limpiándose las lágrimas con una pequeña sonrisa. Laura sintió como su corazón se expandía con cada interacción como esta. Sabía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que realmente importaba. Mientras tanto, en Monterrey, Diego continuaba su propio camino de redención. Trabajaba incansablemente en el centro comunitario, ayudando a familias afectadas por la pobreza y la injusticia. Aunque muchos seguían desconfiando de él, otros comenzaban a verlo de manera diferente. Su esfuerzo genuino por reparar el daño que había causado estaba empezando a generar pequeños cambios en la comunidad. Un día, mientras organizaba una donación de alimentos junto a un grupo de voluntarios, una mujer mayor se le acercó. Era doña Rosa, una vecina que había perdido su hogar debido a uno de los proyectos inmobiliarios de Diego años atrás. Diego, dijo ella, su tono sorprendentemente suave, quiero agradecerte por todo lo que estás haciendo ahora. Diego la miró, sorprendido por sus palabras. Doña Rosa, no merezco su agradecimiento. Fui yo quien le quitó su hogar. La mujer negó con la cabeza, sus ojos llenos de sabiduría. Todos cometemos errores, muchacho. Lo importante es lo que hacemos después de reconocerlos. Estoy viendo que te esfuerzas por cambiar. Eso es lo que cuenta. Esas palabras tocaron profundamente a Diego. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero también entendió que cada gesto de perdón o reconocimiento era un paso hacia la redención. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su pequeño apartamento, Diego reflexionó sobre su vida. Ya no era el magnate poderoso que una vez dominó Monterrey. Ahora era simplemente un hombre tratando de reparar el daño que había causado. Aunque todavía sentía el peso de sus errores, también comenzaba a sentir una chispa de esperanza. Y mientras Laura y Diego seguían adelante, cada uno en su propio camino, ambos entendieron algo importante: el verdadero éxito no se mide en riquezas o poder, sino en el impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás. Habían cambiado, evolucionado, y aunque sus caminos nunca volverían a cruzarse, ambos estaban encontrando paz en su nueva realidad. En Guadalajara, Laura se había convertido en una figura reconocida dentro de la comunidad. Su trabajo con las mujeres no solo había transformado sus vidas, sino también la de ella misma. Sin embargo, había días en los que el peso del pasado aún la alcanzaba, especialmente cuando escuchaba noticias sobre Diego. Aunque ya no sentía el mismo dolor, seguía preguntándose si él realmente había cambiado o si solo estaba tratando de redimirse ante los ojos del mundo. Una tarde, mientras caminaba por el mercado local, Laura se encontró con Javier Morales. El periodista, quien había sido clave en exponer la verdad sobre Diego, ahora parecía más relajado, como si también hubiera encontrado un propósito más allá de las investigaciones sensacionalistas. Laura, la saludó Javier con una sonrisa cálida, ¿te ves bien? Realmente estás brillando. Laura rió suavemente, aunque sus ojos mostraban un destello de melancolía. Gracias, Javier.
No pensé que diría esto alguna vez, pero me siento completa. Como si finalmente estuviera haciendo lo que debía haber hecho hace años. Javier asintió, comprendiendo perfectamente lo que ella quería decir. Es increíble cómo las crisis pueden llevarnos a descubrir quiénes realmente somos. Pero dime, ¿has sabido algo de Diego? El rostro de Laura se tensó ligeramente ante la mención de su nombre. He escuchado rumores, respondió con cautela. Dicen que está trabajando en proyectos comunitarios, ayudando a familias afectadas por la pobreza. Algunos incluso dicen que ha cambiado. Pero no sé qué creer, Javier. ¿Realmente puede alguien como él cambiar? Javier guardó silencio por un momento antes de responder. No lo sé, Laura. Lo que sí sé es que todos merecemos una oportunidad para redimirnos. Tal vez Diego esté intentando encontrar su propio camino hacia la paz. Laura reflexionó sobre sus palabras durante unos segundos. Sabía que Javier tenía razón, pero también entendía que algunas heridas nunca desaparecen por completo. Mientras tanto, en Monterrey, Diego enfrentaba un nuevo capítulo en su vida. Las investigaciones sobre sus negocios habían llegado a su fin, y aunque había perdido gran parte de su fortuna, había evitado la cárcel gracias a su cooperación con las autoridades. Ahora vivía en un pequeño apartamento modesto, muy diferente de la mansión donde alguna vez había reinado. Pero, curiosamente, se sentía más libre que nunca. Una mañana, mientras ayudaba a un grupo de niños en un comedor comunitario, recibió una llamada inesperada. Era su madre, doña Elena, quien rara vez lo contactaba desde que todo el escándalo estalló. Diego, dijo su madre con voz firme pero amable, necesito verte. Ven a casa esta tarde. Diego accedió sin dudarlo. Sabía que su madre no lo llamaría a menos que fuera importante. Cuando llegó a la casa familiar, encontró a doña Elena sentada en el jardín, rodeada de flores que alguna vez Laura había cuidado con tanto esmero. Su madre lo observó detenidamente antes de hablar. Diego, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, dijo finalmente, sorprendiéndolo. Diego parpadeó, incrédulo. ¿Orgullosa? Madre, he arruinado tantas cosas. ¿Cómo puedes estar orgullosa de mí? Doña Elena sonrió con tristeza. Porque has tenido el coraje de enfrentar tus errores. Muchas personas en tu posición habrían huido o intentado justificarse, pero tú decidiste quedarte y trabajar para reparar el daño. Eso demuestra que aún tienes un corazón. Diego sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Había pasado tanto tiempo tratando de ser el hombre más poderoso, que había olvidado lo que significaba ser humano. Gracias, madre, murmuró, su voz temblorosa. Pero todavía hay tanto por hacer. Doña Elena colocó una mano sobre la suya. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, hijo. Lo importante es que sigues adelante, paso a paso. Esa noche, Diego regresó a su apartamento con una mezcla de gratitud y determinación. Sabía que su camino hacia la redención sería largo, pero también entendía que cada gesto contaba. Decidió escribir una carta, una que nunca enviaría, dirigida a Laura. Laura, comenzó, sé que no merezco ni una sola palabra de tu atención. Pero quiero que sepas que cada día pienso en ti, en lo que te hice pasar y en cómo podrías haber sido feliz si yo hubiera sido un hombre diferente. Quiero que sepas que estoy intentando ser mejor, no por mí, sino por todas las personas que lastimé. Tal vez algún día puedas verme como alguien que merece otra oportunidad, aunque sé que eso puede no suceder. Solo espero que, donde quiera que estés, estés en paz. Cuando terminó de escribir, Diego dobló la carta y la guardó en un cajón. Sabía que nunca la enviaría, pero escribirla le había dado un poco de paz. Meses después, Laura decidió visitar Monterrey por primera vez desde que dejó a Diego. No era una visita casual, había sido invitada a dar una conferencia sobre empoderamiento femenino en una universidad local. Cuando llegó, sintió una mezcla de nostalgia y aprensión al recorrer las calles que alguna vez fueron su hogar. Después de su charla, mientras caminaba por el campus, un hombre mayor se acercó a ella.
Era don Ramón, un anciano que solía trabajar como jardinero en la mansión de Diego. Señora Laura, dijo con una sonrisa cálida, ¿cuánto tiempo sin verla? Me alegra saber que está bien. Laura lo abrazó con cariño, sorprendida de verlo. Don Ramón, ¿cómo está usted? El anciano suspiró antes de responder. Sigo aquí, trabajando donde puedo. Pero quería decirle algo, ese hombre, el señor Diego, ha cambiado. Lo veo en sus acciones, en cómo trata a la gente ahora. No sé si alguna vez podrá perdonarlo, pero quería que supiera que él está intentando. Laura lo miró fijamente, procesando sus palabras. Sabía que don Ramón no mentiría, y su testimonio despertó algo dentro de ella. Gracias por decírmelo, respondió finalmente. Tal vez todos merecemos una segunda oportunidad. Y mientras el sol se ponía sobre Monterrey, Laura sintió que algo dentro de ella se liberaba. No sabía si volvería a cruzarse con Diego, pero entendió que el perdón no siempre significa reconciliación. A veces, simplemente significa dejar ir el rencor y seguir adelante. Era un evento organizado por una fundación que buscaba promover el empoderamiento comunitario y la reconciliación social. Laura había sido invitada como oradora principal debido a su trabajo con mujeres marginadas. Diego, por su parte, había sido invitado como un ejemplo de redención personal, alguien que había pasado de ser un magnate egoísta a un hombre que trabajaba incansablemente por ayudar a los demás. El salón del evento estaba lleno de personas, líderes comunitarios, activistas sociales y medios de comunicación. Laura estaba sentada en el escenario, revisando sus notas mientras esperaba su turno para hablar. Entonces, lo vio entrar. Diego caminaba hacia su asiento en la primera fila, vestido de manera sencilla pero con una postura más humilde de lo que ella recordaba. Sus miradas se cruzaron por un breve instante, y aunque ambos desviaron la vista rápidamente, el impacto fue inmediato. Cuando llegó el momento de su discurso, Laura subió al podio con calma. Su voz resonó clara y firme en el salón. Hace años, yo era una mujer invisible, comenzó, captando la atención de todos. Invisible para mí misma y para aquellos que debían amarme. Pero aprendí algo importante, que la verdadera fuerza no está en callar, sino en levantarse. En mirar hacia atrás y reconocer las heridas, pero también en tener el coraje de sanarlas. Mientras hablaba, sus ojos se posaron brevemente en Diego, quien la observaba con una mezcla de admiración y arrepentimiento. Laura continuó, todos cometemos errores, y todos merecemos una segunda oportunidad. No estoy aquí para juzgar a nadie, sino para compartir mi historia y decirles que el cambio es posible. Que podemos elegir ser mejores, no solo para nosotros mismos, sino para quienes nos rodean. Un aplauso cálido llenó el salón cuando Laura terminó su discurso. Bajó del podio y regresó a su asiento, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Sabía que sus palabras no solo eran para el público, sino también para Diego. Luego, fue el turno de Diego. Subió al podio con paso lento pero decidido. Miró al público antes de hablar, pero sus ojos inevitablemente buscaron a Laura. Cuando habló, su voz temblaba ligeramente, pero era sincera. Nunca pensé que estaría aquí hoy, comenzó, su tono cargado de vulnerabilidad. Durante años, creí que el éxito se medía en riquezas y poder. Pero descubrí, de la manera más difícil, que el verdadero éxito está en cómo tratamos a los demás. Yo, fui un hombre egoísta. Lastimé a muchas personas, especialmente a alguien muy cercano a mí. Hizo una pausa, tomando aire antes de continuar. Laura Salazar, dijo, mirándola directamente por primera vez desde que comenzó a hablar, te debo una disculpa pública. No solo por lo que te hice, sino por no ver quién eras realmente, una mujer fuerte, valiente y digna de todo el amor y respeto que nunca te di. El salón quedó en silencio, todos los ojos puestos en Laura. Ella sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero mantuvo la compostura. Finalmente, Diego concluyó, no sé si algún día podrás perdonarme, Laura. Pero quiero que sepas que todo lo que he hecho desde entonces ha sido intentar ser mejor.
no por mí, sino por todas las personas que lastimé. El público estalló en aplausos, pero Laura apenas los escuchaba. Su mente estaba inundada de emociones contradictorias, gratitud, tristeza, compasión. Cuando Diego regresó a su asiento, evitó mirarla, como si temiera su reacción. Después del evento, Laura decidió acercarse a él. Diego estaba de pie junto a una ventana, observando el atardecer sobre la ciudad. Cuando escuchó sus pasos, se giró lentamente. Laura, dijo, su voz apenas un susurro, gracias por escuchar. Ella lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de ternura y firmeza. Diego, respondió, su voz suave pero clara, no puedo decir que te he perdonado completamente. Pero sí puedo decir que veo el esfuerzo que has hecho. Y eso significa algo. Diego asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Solo espero que algún día puedas encontrar paz, dijo él, sabiendo que ya no había nada más que pudiera hacer. Laura le dedicó una pequeña sonrisa antes de responder. Ya la he encontrado, Diego. Y creo que tú también estás en el camino hacia ella. Se quedaron en silencio por un momento, dos personas que alguna vez compartieron tanto, ahora paradas al borde de caminos separados pero paralelos. Finalmente, Laura